mucho más que una novela, un paseo por la Córdoba musulmana, perfumada con el aroma de las especias y pintada con los colores del zoco que descubre al lector la sabiduría ancestral de sus gentes. Así define la escritora e historiadora María Pilar Queralt del Hierro El enigma de las 6 copas, la última obra del escritor que hoy nos acompaña, Manuel Sánchez Sevilla, al que ya damos la bienvenida al plató de Córdoba TV. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Manuel, bienvenido. En plena promoción te encuentras de este tercer trabajo, tu segunda novela histórica. Llegaba a tierras cordobesas el pasado martes, día 7, repetías lugar, ¿verdad? Sí, de nuevo un enclave pues inmejorable como es el Real Círculo de la Amistad, con las intervenciones del presidente de dicha institución, Federico Roca, y Rafael Mir, abogado, escritor, ambos encargados de presentar el evento. Manuel, ¿a qué ritmo, cómo llevas esta carrera de fondo dentro de la tournée y qué puede más? ¿El entusiasmo de compartir ese milagro con el lector o ya empieza el cansancio a hacer un poquillo acto de presencia? Bueno, ahora lo que viene es la época bonita. Claro. Llevamos poco tiempo porque la novela salió el día 30 de abril y ahora empieza la ruta, ¿no? La vorágine. Pero bueno, compartir con mis lectores esos momentos y esos ratitos, ese minuto que se les firma, pues bueno, te llena de orgullo y bueno, son momentos para disfrutarlo. El momento de mucho trabajo ha pasado, ahora es el momento de disfrutar. Nos quedamos, no es que despreciemos la concepción, ¿verdad?, el proceso creativo, que siempre es muy difícil también, es un parto realmente, sino con ese bautismo repetido, ¿no?, ese presentar una y otra vez la nueva obra. Sí, porque siempre las presentaciones cada una es diferente, porque siempre tienes algún matiz nuevo, vas explicando cosas, las preguntas que te hacen los lectores. A mí me gusta mucho que me pregunten después de las presentaciones y preguntan 1000 cosas y a mí me encanta responderlas. Yo no, desde que me pregunta de cómo la hago, qué pautas sigo, y la verdad es que esa interacción con el lector pues te llena muchísimo. Estrenas firma, seudónimo literario a partir de tu nombre, hay que decir, es simplemente una pequeña modificación por una cuestión de marketing. Y te pregunto, Manuel, si piensas que evidentemente esto se debe a que esta obra pues mira más lejos, ¿no?, en cuanto a su distribución, es un paso más. ¿Crees que se debe este hecho al propio asunto de la obra o al peldaño que supone en tu trayectoria como escritor? Bueno, aquí entra lo que ya también es el marketing editorial y bueno, a mi anterior trabajo, Valle Augusta, pues salió bueno, en Sudamérica y tal, y cuando salió a Europa pues hubo ciertos problemas con el nombre, estaba firmado como J.M. Sánchez, entonces pues se decidió el cambio y bueno, pues qué cosa para mí me llena más de orgullo que llevar el nombre de mi ciudad y hablar de la ciudad a la que quiero tanto como Córdoba, que llevo muchos años viviendo aquí. Y si te parece, Manuel, podemos remontarnos a tus inicios. Decíamos al principio que es la tercera obra publicada, porque en el año 2009 llegaba esa compilación de relatos editada por Círculo Rojo, como la vida misma. Como decimos, pasamos del relato breve a la novela. Y esto lo hace en 2009 a pesar de que tú lo has dicho, lo has manifestado en todas las entrevistas que te han hecho, pues te dedicas a la escritura desde una etapa temprana. ¿Por qué das este salto hace relativamente tan poco tiempo? Bueno, yo estudié empresariales, pero yo soy un historiador frustrado. Me hubiera gustado muchísimo estudiar historia, soy un enamorado de la historia, en especial la historia de nuestra tierra, me fascina. En Andalucía tenemos una historia tan extensa que no hay vida para escribir suficientes novelas y contarla toda. Entonces pues siempre me ha atraído mucho la novela histórica, tanto desde el punto de vista como lector como escritor. Y el relato corto, lo que ocurre es que para hablar de temas contemporáneos me resulta mucho más sencillo usar ese modelo literario, y para ya una trama, un misterio, asesinato, me gusta más utilizar la novela histórica, porque me encuentro muy cómodo, disfruto muchísimo el proceso de elaboración, investigando, descubriendo cosas nuevas, y es un campo en el que me gusta desarrollarme. Parece que a los lectores también les gusta ese desarrollo y creo que bueno, pues es el camino que voy siguiendo.
Precisamente te queríamos preguntar, Manuel, por esto, por estos dos cauces. Efectivamente, lo has dicho en más de una ocasión, según el tema, según el asunto, sea más cotidiano, más contemporáneo o más legendario, por otra parte, elegimos, o histórico, elegimos una vía u otra, pero más allá de ello, desde el punto de vista de la propia composición, de la composición per se, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Con esa intensidad casi lírica del cuento, del relato, o con estas subidas y bajadas, clímax y anticlímax, este largo recorrido que implica la novela? A mí me gusta mucho escribir la novela, lo otro no lo... Empecé con él y de vez en cuando pues se viene por ahí la inspiración y escribimos algún relato corto. La novela, curiosamente no me gusta hacer novelas muy largas, no me gusta extenderme mucho porque me gusta que mis novelas atrapen desde el principio y no se hagan cansinas. Y las extensiones de mis novelas suelen ser de unas 350, 400 páginas y me siento súper cómodo jugando con las situaciones y con los personajes que juegan conmigo, porque tú los creas de una forma, intentas en ciertos momentos desviarlo porque te interesa y ellos se rebelan contra ti y te dicen que no, que tú las creas así, tiene que ser así. Y a mí ese juego de poder me encanta y pues por eso la novela histórica me llena bastante. Gran éxito de crítica del público el que te concedió la publicación en 2011 de Gaia Augusta. Y además es una muestra, ¿verdad?, de esa bonanza, de esa respuesta, el que la alianza con Ediciones B continúe y además se consolide, ¿no? Pensamos no solo en presente, sino también en futuro. Hay muchas perspectivas. Sí, hombre, un orgullo poder publicar con una de las editoriales más importantes del país y, bueno, pues esto es una simbiosis, ¿no? Ellos me tienen que gustar a mí y yo a ellos. Claro, ¿no? Es una retroalimentación. Exactamente, sí. Entonces... a ellos parece que les gusta cómo escribo, a mí me gusta mucho cómo trabajan y bueno, pues si eso es así, el matrimonio durará todo el tiempo que podamos y bueno, la distribución, el alcance mediático, evidentemente una editorial de este tipo te permite llegar a muchos más lectores y realmente lo que un escritor valora es las personas que leen lo que escribe, lo que te enorgullece, ¿no? En aquella ocasión nos trasladábamos hasta la Roma del siglo I. En los últimos años pues podemos disfrutar de otros autores también que abordan este mismo asunto, como bueno, Juan Eslava Galán o Alberto Manuel Monterroso, por cierto, colaborador de la sección Patrimonio de Córdoba TV. Era una deuda, una asignatura pendiente, ¿verdad? Roma y bueno, los cordobeses lo sabemos bien, ¿verdad? Yo parece que mis novelas van saldando cuentas, ¿no?, que tengo pendientes. Esta última es una cuenta que tengo con la ciudad de Córdoba. Llevo 8 años viviendo aquí y bueno, a mí esta ciudad me abrió los brazos, me acogió, tengo infinidad de amigos, una ciudad que me enamoró desde el primer día que vine. Mi esposa es de aquí, mi hija, y tenía una deuda para con la ciudad de intentar, no sé, dentro de mi granito de arena que pueda aportar, que sea aún más conocida, en este caso que sea más conocido su pasado. Y si a alguien le pica el gusanillo y pudiera venir a visitarnos, pues nada, para que sepa la ciudad en la que vivimos y lo que podemos ofrecer los cordobeses. Es un compromiso, por lo que veo, que va mucho más allá, ¿no?, de ese mensaje en sí mismo que es la literatura, del disfrute, de compartir el conocimiento. También estamos pensando en eso tan manido de la marca Córdoba, ¿no? Que la marca Córdoba hay que venderla, porque el producto que tenemos es de primera categoría y sea, en mi caso, a través de las novelas, los grandes poetas que tenemos en la ciudad a través de su poesía, cada uno en su ámbito, pues tenemos que conseguir Córdoba vaya para arriba como sea y bueno, mi granito de arena es a través de mis novelas y si alguien en La Coruña se enamora de la ciudad, pues que venga y eso tenemos que concienciarnos de que los cordobeses somos los primeros que tenemos que vender nuestra marca. Porque efectivamente Córdoba hasta cierto punto sigue siendo inconsciente, sigue no siendo consciente de ese poderío, de esa gloria del pasado y ahí, ¿no?, tú manifiestas el compromiso. De hecho, hace una entrevista muy reciente te escuchábamos, te leíamos más bien, porque era en prensa, nuestros compañeros de Diario Córdoba, te leíamos decir que el escritor debía
el escritor andaluz concretamente, tenía una obligación y era precisamente recuperar ese pasado, ¿no? El escritor andaluz, bajo mi punto de vista, tiene el deber de mostrar al mundo, incluso los que podemos salir fuera, cómo es nuestra tierra, qué pasado hemos tenido, qué presente tenemos y el futuro que queremos tener. Y en mi caso es Córdoba y Sevilla, en otro Granada y tal. Y el andaluz debe de empezar a valorarse a sí mismo como los de otras comunidades se valoran a ellos. Y creo que nuestro deber es eso, informar, ¿no? Evangelizar, ¿no?, al que no es de aquí. Hablamos de un déficit de memoria, ¿verdad? Nos cuesta no solo acercarnos, sino empaparnos realmente de esa gloria pasada y hacer que brille en el presente y de cara al futuro. Y tú señalas, apuntas además al sistema educativo, ¿no?, también con su parte, su porción de responsabilidad en este tema. Es una pena porque, a mi punto de vista, la asignatura de historia cada vez está más denostada. Cada vez que nos hacen un cambio educativo, cada vez menos y cada vez menos. Y llega un momento en que realmente se pasa de pasada por épocas muy importantes, por personajes que marcaron nuestro pasado. El caso del protagonista de la novela del Enigma de las Seis Copas, Mohamed Al-Gafeki, un gran desconocido, cuando estamos hablando de un oftalmólogo que hacía operaciones de catarata, digamos que ya con técnicas más modernas, en el siglo XII, cordobés. Pues como él, miles de personajes olvidados, porque realmente se pasa por las épocas de puntilla y me parece una pena. Quizás en la novela histórica cueste perdón, ese posible lleno, ¿no?, de esa laguna. Esperemos que sí. Olvidados o mal conocidos, Sí, en una entrega de nuestra sección Patrimonio, Alberto Monterroso nos hablaba del verdadero Lucio Anneo Séneca, ¿no? Y nos decía, hay que ver que esta figura es un estandarte de la ciudad de Córdoba y que aún así lo conocemos como un personaje cargado de tópicos y con una pátina que dista mucho de la realidad. El tópico es el gran enemigo de nuestra tierra, ¿no? El tópico en todos los ámbitos. Y como te digo, nosotros somos los que tenemos que romper ese tópico. Nadie va a venir de fuera a romperlo. Séneca, Al-Gafeki, Infirnás, la nómina de personajes históricos de nuestra tierra es inacabable. Y la verdad es que no los conocemos como deberíamos de conocerlos. Si podemos aportar algo para que el cordobés, el sevillano, el granadino, el gaditano conozca algo más su pasado y estos personajes, que pueda presumir de estos personajes, cuando muchas veces desde otros lugares nos llaman incultos y analfabetos, poder decir como este o como este o como este, pues creo que es una labor que bueno, los que podemos llegar a más gente tenemos que hacerlo. Hay que aprovechar este reclamo para acercarnos a la historia, eso sí, como la ciencia humanística, humana que es, porque esto sí lo has puntualizado tú en todas esas ocasiones, ¿no? No se puede sustituir la historia por la literatura, tiene que ser pues ese cabo, ¿no?, ese hilo de Ariadna. La novela es una novela, es ficción. La ficción nunca puede sustituir la realidad. Sí, te lo he dicho muchas veces, sí que puede hacer servir del puente, servir de enlace con la realidad. Que a la persona que termine de leer, por ejemplo, el Enigma de las Seis Copas, tenga la incertidumbre de conocer más de la Córdoba del siglo XII, cómo se vivía, qué personajes había una crisis muy grande. Sin embargo, dentro de esta crisis se pasaba mucha hambre. Había unos personajes como Averroes, como Al-Gafeki, personajes que son deslumbrantes, ¿no?, dentro de un clima de crisis. Y eso es lo que yo creo que la novela histórica debe de hacer, o sea, un nexo, un puente desde la ficción, porque esta novela es ficción, hasta la realidad, y que la persona que termine de leer el Enigma de las Seis Copas desee conocer más. Creo que es la misión que debe de tener la novela histórica. La novela histórica no puede ser un libro de texto, porque entonces aburriría. Y eliges a este oftalmólogo, a este oculista cordobés, Al-Gafeki, por un cúmulo de circunstancias entre las cuales se incluye incluso, casi podríamos decir, agradecimiento personal, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy operado de catarata, soy relativamente joven para una operación de catarata, pero bueno, por temas de miopía y tal estoy operado, pero un gran oftalmólogo cordobés como Rafael Jiménez Gómez.
Y digamos que es un cruce de camino entre la inquietud que me produjo a mí la situación, el personaje en sí desconocido, Córdoba con la deuda, todo confluyó al enigma de las 6 copas. Y hablabas de Rafael Jiménez Gómez, precisamente el doctor que colabora en ese previo, porque hay que decir que esta novela ha tenido pues un prólogo importante, una preparación importante, y es que nos hemos ayudado de él para traducir los 2 textos, ¿no?, que además están en el Escorial y que solo los podemos leer en francés, ¿no? En francés, él puso a mi disposición esa traducción, que es la única que hay, del año 30, el Meyerhold, y claro, te da una perspectiva real de cómo era el personaje, la descripción de la operación, evidentemente sin muchos detalles, en la novela viene cómo lo hacía. Ahora quizás al leer la novela, el cordobés o el que venga de fuera puede acercarse a la Torre de la Calahorra, ver los utensilios que utilizaba porque están allí, y realmente tener una percepción más fidedigna de cómo era y cómo desarrollaba esa operación, ¿no? Y él puso a mi disposición ese libro que ha sido fundamental en la documentación del enigma. Volvemos a hundir los pies en ese terreno poroso, movedizo, pero denso, ¿verdad?, que es, que son esas páginas de nuestra historia en las cuales hay tantísimos vacíos, lo cual pues puede resultar un estímulo, pero al mismo tiempo son grandes los escollos, ¿no? Es un reto permanente, constante. ¿Cómo se encuentra esa poción, esa pócima mágica entre el rigor en lo que sabemos y ficcionalizar y crear ficción alrededor? El equilibrio, ¿no? El equilibrio de la novela. Bueno, eso, o sea, de hecho, eso me cuesta ya más trabajo de explicártelo, porque ahí quizás entre más lo que sale de dentro de uno, ¿no? Dice, lo que le llama el talento, ¿no? No sé, yo siempre me gusta que en las novelas mías el marco histórico sea real. La sociedad, cómo se vivía, qué se olía cuando se andaba por las calles, qué se sentía por las noches en la ciudad. Eso sí me gusta que sea real. Después los personajes suelo mezclar mucho la ficción con lo histórico. De hecho, en el Enigma de las 6 copas, que bueno, es una novela de asesinatos y de lucha de poder, de intriga, ¿no? Cada página es una nueva intriga. He mezclado lo que es Algafeki, Averroes, son personajes reales con personajes totalmente inventados. El gran visir, el hijo del gran visir, el gran imán, todos son inventados. La situación es inventada, no hubo asesinatos, por supuesto. Entonces esa mezcla, ese equilibrio entre la mezcla de personajes reales, personajes ficticios, si se consigue la dosis exacta, el lector llega a un momento en que no sabe quién es real, quién es ficticio, y entonces es la magia, o sea, ya es la magia de la novela que te consigue transportar el tiempo, te consigue, digamos, engañar, y bueno, y al final, entonces cuando ya explicas quién es el real, quién es el ficticio, y entonces es un orgullo para el escritor porque consigues tu finalidad, que es que el lector se meta dentro de las páginas y casi se pierda. Que en la fusión de la realidad y la invención, ¿verdad?, nos quede ese pozo de lo verosímil, que a fin de cuentas es lo que debe prevalecer sobre todas las cosas. Y eso que tú ya partes desde una postura muy humilde con respecto a la historia, porque nos dices que la historia es la mejor novela escrita, ¿no? Es imposible mejorarla y muchas veces estás informándote, documentándote para la novela y dices, bueno, pero si es que esto tiene más enigma y tiene más misterio que lo que yo pueda escribir, y casi que lo copio y termino antes. Es cierto, la historia es la mejor novela jamás escrita. Y aquí jugamos a 3 bandas porque por un lado tenemos las intrigas palaciegas, por otro es el lado más, el ámbito, la faceta más legendaria, con esa maldición de las 6 copas de Abderramán, ¿verdad? Y por otro, incluso pesa y mucho la religión, ¿no? El temor de la ira de Dios. ¿Cómo se conjuga todo esto? La época de la Edad Media, nosotros quizás el medievo lo tocamos menos por el tema de que estuvieron aquí los árabes, digamos que era más light aquí. Pero lo que es la religión estaba muy presente en la vida cotidiana, y el temor a la ira de Dios, era muy grande. Es cierto que en esta época almorávide, almohade, el integrismo, el fundamentalismo, que son conceptos modernos, pero para que el lector lo entienda, eran muy fuertes.
De hecho, hubo una persecución para los últimos restos de cristianos y judíos que había, era una persecución mortal. Y el peso de la religión en la vida cotidiana. O sea, tú podías no tener para comer, pero tenías que ir a la mezquita. Era enorme, entonces una maldición, eso era increíble. Y era, pues bueno, es la base del inicio de la novela, es el hilo conductor de la novela, son las copas malditas. Por supuesto, la maldición es también ficticia, igual que las copas. Sí es cierto el hecho por el cual Abderramán llega a Pamplona, vence en la batalla de Valdejunquera a los 3 reyes cristianos y saquea a Pamplona. La consecución de las copas ya es ficción que he aportado yo. Entonces es lo como hablábamos antes, el equilibrio, la realidad, la ficción. La religión no es ficción, la religión en esa vida cotidiana era un peso específico muy grande. Nos perdemos por esa Córdoba del siglo XII, en tiempos de Abderramán III, y además nos proponemos, bueno, lo que parecía un reto y al final pues parece que estaba casi escrito en las estrellas, ¿no? Y es que tú conviertes al personaje de Al-Gafeki, lo metes en la piel de un detective, podríamos decir, a los Sherlock Holmes, y luego descubres que era bastante coherente, ¿no? Con su personalidad y con su forma de actuar, ¿no? Claro, cuando empecé a escribir el Enigma de las 6 copas, daté en 2 épocas, una, como tú dices, en Abderramán III, que es el inicio de la novela, y la aparición de esas copas malditas al cabo de los años, en el siglo XII, que es de donde se desarrolla. El personaje ya lo tenía decidido quién era, que era Al-Gafeki, pero tenía que dotarlo de esa de amor por la deducción, por investigar, ¿no? Y investigando sobre el personaje, encontré, y traduciendo el libro que te encontré que es que era cierto. O sea, yo me lo tenía que inventar, era mi ficción para la novela, pero descubrí, leyéndolo en los libros, que era realmente así. O sea, era un enamorado de la lógica, de los problemas, de la solución de los problemas, del ajedrez y sobre todo de los pensadores griegos. Y claro, algo que yo quería hacerlo como ficción realmente era la realidad, él era así. Entonces me facilitó mucho sobre todo ese personaje. Podríamos decir, ya pensando en la recepción, en el lector, que también se propone a quien coja este libro, este Enigma de las 6 copas, pues que se ponga la gabardina y que se meta también en la piel de ese espía, no solo ya durante la obra, sino después, que se sienta impelido a seguir profundizando, a seguir conociendo. El Enigma, como te digo antes, lo que intenta es que te enamores de Córdoba, que te enamores de la época, de los personajes que vivían en la época. Si se consigue que el amigo Al-Gafeki transporta al lector a esa época y cuando termina la novela quiera conocer más, pues objetivo cumplido, ¿no? Objetivo cumplido porque es lo que pretendo con la novela. Y puede que esta historia tenga, no sé si una continuación o que sigamos en este universo, en este cosmos. Bueno, la verdad es que a mí el personaje me ha fascinado, me ha dado mucho juego. Digamos que es una novela que tiene principio y tiene final, pero es una aventura. Da posibilidad de otra aventura y el personaje, ya te digo, que da mucho juego y bueno, quién sabe, quién sabe. Hablamos de un contexto en el que el individuo avanzaba como un verdadero superviviente, ¿no? Esto ya, bueno, lo repetíamos con la historia de Gaia Augusta, ¿no? Con Julia Maesa. Sí, es un personaje que bueno, realmente nace en Al-Gafak, no en Córdoba capital. Al-Gafak es la actual Belarcázar. Estudia en Bagdad, también en Egipto con un médico egipcio, y en Córdoba. Y aquí es donde desarrolla su ministerio, su medicina. Y él es una persona que va escalando poco a poco escalones, y de hecho era el oftalmólogo, el médico de la nobleza de Córdoba. Y efectivamente es un personaje que lucha día a día y día a día va abriendo camino hasta convertirse en alguien merecedor de una estatua en Córdoba y de ser un hijo de Córdoba reconocido mundialmente en la historia. Por eso el personaje me atrapó y me cautivó desde el primer momento. En Gaia Augusta el
personaje de Yulia Maesa era muy actual, ¿verdad? Porque nos permitía conectar con una realidad que sigue existiendo, que sigue siendo pues no solo digna, sino que además sigue siendo necesario poner sobre la mesa. ¿Hay también alguna conexión, algún vínculo, algún contacto entre esa sociedad que tú describes y la que tenemos hoy día? Bueno, vivían un momento de crisis bastante importante, y exactamente con la misma que vivimos ahora, trasladado a la época y siempre salvando las distancias, ¿no? Pero una época donde las personas y la sociedad cordobesa la estaba pasando mal. Entonces, bueno, digamos que protagonistas de la novela usan esa crisis y usan esa sociedad decadente y pasando hambre para sus propósitos. Vamos a dejarlo ahí, puede ser que tenga conexiones con la realidad actual. No abandonamos lo inmediato, el momento presente. Seguimos, antes hemos iniciado la entrevista, Manuel, pues trayendo a colación una de las citas de las personas que han hecho reseña, que han hecho críticas sobre el enigma de las 6 copas. Nos dice el arabista, escritor e historiador Emilio González Fermín: desde la calma de Algafequi hasta el paseo europeo de Averroes, el paisaje de esta novela es francamente recomendable. Yo aprovecho, ¿verdad?, este comentario tan ajustado además a esta obra para preguntarte por el panorama, por el mapa literario en el contexto además concreto de la novela histórica. ¿Es esto habitual o la novela histórica en muchas ocasiones pues pierde la perspectiva de ese rigor, ese compromiso, esa dificultad, como tú decías, de encontrar la armonía, el equilibrio? Y hablando en términos televisivos también relacionados con la historia, pues tiene más tirón Spartacus, Sangre y Arena de Starz que la Roma de HBO. Bueno, es que aquí entramos en el campo de que cada autor escribe según cree conveniente. Es un campo muy complejo. Claro, además, la respuesta es compleja porque a mí me gusta un tipo de escritura que a lo mejor a otro compañero pues no. Le gusta más profundizar, hacer que la novela sea menos ficción y más realidad. Otros compañeros le gustan más que sea más ficción que realidad. Ahí es un campo un poco complicado. También muchos van escribiendo en función de lo que le pide su editor, otros pensando en hacer una serie televisiva. Hay otros intereses, ¿no?, de por medio. Es que entramos en un campo muy complicado. A mí personalmente, como te digo, me gusta escribir sobre las diferentes épocas, sobre todo de nuestra tierra, y como fundamental objetivo y fin último que persigo es que el lector se entretenga, nada más allá. O sea, que el lector se siente, se lea mi novela y cuando termine dice, pues he pasado un buen rato de lectura. Y entonces creo que así conseguiremos que se tenga más conocimiento de nuestra tierra y al mismo tiempo la literatura gane terreno a otros medios como la Nintendo y demás. A ver si los chavales pues van entrando más por las páginas y menos por los botones. Puede ser, ¿por qué no? Eres miembro del circuito literario andaluz, sevillano de nacimiento, pero profundamente vinculado, ¿verdad?, con la ciudad hermana, a fin de cuentas, de Córdoba. Antes comentabas que esta obra supone saldar una deuda. Esperemos que tengas muchas más deudas pendientes de este tipo, quiero decir. Sí. ¿En qué estás pensando? ¿Hay algún proyecto en ciernes más o menos configurado? Bueno, realmente pues yo escribo por hobby, no es mi profesión, entonces tardo mucho en escribir una novela. De media suelo tardar un par de años en escribir una novela. Estoy escribiendo un par de cositas, ahora me traslado a la Sevilla de la ocupación francesa, dejamos los asesinatos y nos metemos en robo. A mí todo esto de las intrigas y tal me encanta, ¿no? Porque, bueno, mi lector es lo que le gusta, ¿no? Digamos, en vez de intriga de asesinato, intriga de robo y tal. Estoy terminando también un trabajo sobre una novela sobre la guerra civil. Siempre ha sido una inquietud que he tenido el hecho ese de rojos y azules, y yo soy de la opinión de que había mala gente en todos lados. Entonces intento plasmarla en esa novela. Entonces tenemos muchas cositas pendientes y quizá algo para el año que viene, pero bueno, tampoco tengo prisa porque bueno, me parece que las novelas cocidas a fuego lento terminan saliendo mucho mejor.
Y además de momento tenemos pues muchos más bautismos, como decíamos al Sí, principio, sí, del sí. Enigma de las 6 copas. El 5 de junio creo que estás en la FNAC en Barcelona, Sí, ahora, bueno, pero ahora... tienes pendiente otros lugares, ¿no? Tienes que estar Antes en Madrid, en pues Bilbao. iremos este viernes, invito a todo el que quiera asistir a la Carlota. Tenemos la presentación el viernes a las 8 en el ayuntamiento. Yo vivo en la Carlota y bueno, siempre para mí presentar en Sevilla, en Córdoba o en la Carlota es muy especial. Incluso me pongo mucho más nervioso que cuando presento en Barcelona o en Madrid, porque como presento delante de mucha gente que me conoce, pues te sientes como más presionado, ¿no? Después de la Carlota pues tenemos Mérida, Barcelona, Madrid, Valencia. Ahora es no parar de intentar llevar la Córdoba musulmana a todos los rincones que podamos. Y sobre todo en momentos como estos, hace muy poquitos días el escritor dominicano Junot Díaz ofrecía una entrevista digital, un encuentro con los lectores dentro del suplemento cultural del país, y él nos decía que leer es un gesto de solidaridad, y yo me acordaba del poeta Juan Gelmán cuando decía que hoy por hoy ya escribir es un acto reivindicativo, ¿no? Hombre, escribir lo que tiene que ser es un acto de salud intelectual. Está claro que la persona que lee siempre va a estar mucho más formada que el que no lo hace. Y si se puede leer una novela histórica, hay que tirar para casa. Pues mejor, porque además de, entre comillas, culturizarte, conoce. Y el que conoce tiene ventaja sobre la persona que no conoce nada. Y bueno, seguimos hablando de Junot Díaz porque le preguntaban sus lectores por esa sempiterna crisis de la novela, ¿no? Esa espada de Damocles que parece pender siempre sobre la novela actual desde los años 80 a esta parte. Él decía que esto es un apocalipsis quizá un poco artificial, ¿no? Que es una superviviente y que sigue siempre caminando y manteniéndose al filo de la navaja. ¿Tú qué Sí, opinas? eso es como cuando preguntan, ¿el libro electrónico o el libro de papel? Tenemos que tener en cuenta que hay mercado para todo. Y la novela es cierto que, como tú dices bien, un apocalipsis de los años 80, pero siempre está viva. Y siempre hay novelas que tienen éxito, siempre hay bestsellers, siempre hay novelas que, aunque no sean bestsellers, tienen su público, escritores que, aunque no vendan 1 millón de ejemplares, tienen sus lectores, y mientras haya lectores y haya escritores, el apocalipsis no será definitivo, siempre habrá un reducto de galos, ¿no?, que aguantan al imperio. Yo quiero decir que podemos disfrutar no solo ya de tus textos, de tus obras, sino también de tus reflexiones, ¿verdad? Porque hace relativamente poco pues existía ya ese espacio web de Manuel Sánchez Sevilla, y ahí pues compartes con tus lectores pues no solo, como decíamos, reflexiones, por ejemplo, acerca del potencial y de la puesta en valor necesaria de los jóvenes, sí, ¿verdad?, de los creadores, sino que incluso iniciabas esa andadura con un narrador de narradores, ¿no?, con el gran maestro Miguel Delibes. Yo descubrí la literatura, descubrí la lectura profunda con don Miguel Delibes Saavedra, que marcó mucho el devenir mío en el tema, tanto, ya te digo, como lector como escritor. Me parece que, entre comillas, el premio Nobel se le escapó y tenía que haber sido para él. En novela histórica escribió la gran novela histórica, desde Benito Pérez Galdós no se escribía algo como fue El hereje, y creía que como inicio de mi blog en la web merecía al maestro un reconocimiento. Lo último que ha salido, pues como bien dices tú, es Los jóvenes y la cultura. La afirmación sobre que los jóvenes no aman la cultura me parece un error garrafal. Los jóvenes aman la cultura y las formas de expresión artística, solo que no son las que tenemos los que ya no somos tan jóvenes. Por eso no significa que no sea expresión de cultura. O sea, mira, el tío ha pintado en la pared un graffiti, pero es que eso es arte. O sea, yo hay grafitis que veo que parecen cuadros. Eso es arte. El rap o el hip hop es poesía, solo que recitada de otra forma. Y los jóvenes son los encargados de la revolución, siempre. Y si no hay revolución, no hay avance. Pues por eso mi entrada en el blog fue un poco como reconocimiento a esa gente joven que merece su sitio. Entonces, tanto una expresión de la cultura es escribir una novela histórica,
o recitar un poema de Góngora como un graffiti en la calle o una letra de rap. Y eso tenemos que asumirlo. Igual que cuando nosotros hemos sido jóvenes, nos hemos revelado de otra forma. Pues cada uno tiene su época, su tiempo, y no por eso podemos menospreciar ni denostar lo que hacen los jóvenes de ahora. A través de ese portal web también podemos acceder, ¿verdad?, a adquirir estas obras. Y bueno, si recomendábamos en su momento Gaia Augusta, o bueno, ese compendio de relatos como la vida misma, por supuesto, hacemos lo propio con el enigma de las 6 copas. Y además, pues, en fin, animar a todas las personas que nos estén viendo que sigan muy pendientes, como lo intentamos hacer desde nuestro espacio Córdoba TV, a la andadura, a la trayectoria de Manuel Sánchez Sevilla. Manuel, muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado, y de verdad te esperamos para la próxima, para ese nuevo proyecto. Por supuesto. Y que sigas disfrutando tantísimo. La próxima cita, ¿verdad?, en La Carlota, nos has dicho. Este viernes en La Carlota, y bueno, exactamente, pues, ¿dónde estamos? Para las personas que estén cerca, en el ayuntamiento, en el salón de actos del ayuntamiento, a partir de las 8 de la tarde, pues presentaremos el enigma, departiremos con los lectores, echaremos un ratito, bueno, al que no le guste ver la final de la Copa del Rey, pues venga a hablar de libros y de letras. Tenemos un gran competidor, pero nada, hay que apostar, ¿verdad?, sí, por la cultura con mayúsculas, y además esa ocasión única, ¿no? Daríamos lo que fuera por poder hablar con los escritores de esas grandes obras, ¿no?, que ya no están entre nosotros, con pues los que no hemos podido ni siquiera coincidir como coetáneos. Los maestros son maestros y perduran en el tiempo aunque ya no estén con nosotros. Entonces, ellos marcan nuestro camino. Siempre los escritores de ahora venimos influenciados de los de antes. Y pues bueno, como Miguel Delibes o muchos más, muchos más. Muy bien, pues enhorabuena.